Bien, gracias a Dios. Dios es bueno. En enero fuimos líderes y ahora en Semana Santa, si Dios quiere, van los jóvenes. Yo creo que es una experiencia tan bonita el estar adorando al Señor allá y pues anímate, pídele fe al Señor. Dile al Señor que Él sea el que te lleve, joven. Amén. Si quieres ir, pídeselo al Señor. Si tú quieres ir, nada más dile, Señor, yo quiero ir y el Señor te va a bendecir. ¿Lo creemos? Bien, cierra sus ojos tantito y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable este tiempo, Él sea el que toque nuestro corazón y que en lo que Él quiera hablar a nuestra vida, dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, mi corazón. Háblame, Señor. Dile, yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Padre, te damos la honra, te damos la gloria, porque solo en tu nombre, Jesús, es lo que hacemos. Aquí estamos reunidos en tu nombre. Aquí estamos solamente porque tú eres el único digno de alabanza y de gloria. Y sin ti, Señor, nada de esto sería útil para nadie, Señor. Solamente tú eres el único digno de gloria y de honra. Y sin ti nada de esto fuera nada bueno para nosotros, Padre. Solamente tú eres el único digno de honra y alabanza. Hoy queremos que prepares nuestro corazón para lo que tú quieres decirnos y que tú siembres esa semilla de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios quiere que sepamos que somos una iglesia bendecida, ¿lo cree? Y que Dios quiere seguirnos bendiciendo, o sea, Dios quiere seguirnos bendiciendo. Usted y yo estamos en una ciudad bendecida, ¿lo cree? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Tijuana, Señor? ¿Por qué me mandaste a Tijuana? Dijo, porque ahí es una ciudad bendecida. Amén. Y yo creo eso, y yo creo que si en esta ciudad Dios tiene bendición, debemos de entender que la bendición de Dios de nosotras hacia mucha gente va a nacer de usted hacia mucha gente, porque la iglesia no es esto. La iglesia no es este local, la iglesia somos todos nosotros. Dígale al que está a su lado, tú eres parte de esta iglesia y dile, Dios te va a bendecir y va a bendecir a muchos a través de ti. ¿Lo creemos? Bien, leemos por favor Deuteronomio capítulo 15, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 15 y vamos a leer solamente del versículo 7 al versículo 9. No lo vamos a leer todo, no todos los versículos que vienen allí en cuanto al título que viene, porque más que nada vamos a hablar al respecto al versículo 9. Si ya lo tiene, léalo junto conmigo. Dice la palabra, cuando haya en medio de ti menesteroso, que es un necesitado, una persona que alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no que endurecerás tu corazón. Repítalo conmigo, no que endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano. ¿Contra tu hermano qué? Pobre, dice, sino, verso 8, ¿lo tiene? Sino abrirás a él tu mano, ¿cómo? Liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Verso 9. Guárdate, este es el versículo que Dios ponía en mi corazón, por lo que vamos hoy a hablar. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano necesitado para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará ¿cómo? Por pecado. Algo que Dios me da aquí a entender con este versículo es que yo tenga cuidado en mi corazón de que la misericordia de Dios no lo alcance. ¿Por qué? Había en todos los años de Israel, había un año que le llamaban el año de jubileo.
El año del jubileo era cada 50 años. Se contaban 7 semanas de 7 años, es decir, 49 años. 7 por 7, 49. Así es que a los 49 años se contaban las 7 semanas de 7 años. Durante ese tiempo la vida era tan normal como cualquier otro año, pero el año 50, cuando llegaba el año 50 se perdonaba todo. Es decir, si yo había tenido alguna situación y por algún motivo yo estuviera debiendo un dinero, si yo estuviera debiendo alguna propiedad, o si mis hijos habían sido esclavos de alguien más porque yo no había tenido dinero para pagarlos, o si había alguna situación tan difícil en la que yo mismo me hubiese hecho esclavo, en el año 50, ese año que se cumpliera el año 50, la persona a quien yo le debía me hacía libre de mi deuda. Ya no le debía nada. Imagínate qué padre sería, ¿verdad? ¿O no? Imagínate, a los 50 años tú ya eras libre, pero pues qué padre sería que a los 49 años tú te quedaras endeudado y al siguiente año te regresaran toda la deuda, ¿verdad? En vez de que fuera al principio de los 49 años, porque pues entonces sí te tendrías que esperar casi 50 años, toda una vida para que te regresaran lo que tú debías o que te regresaran a tus hijos. Pero imagínate que alguien a quien a ti te debe, de repente tú le agarras sus hijos como siervos tuyos porque te debe. Y tú dices, uy, pero qué chiste, pues ya el próximo año se los voy a tener que regresar. Porque pues ya el próximo año es el año del jubileo y pues ya se los tengo que regresar. Eso es algo que Dios dice, guárdate. Eso es algo que en el versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cómo? ¿Pensamiento qué? Perverso. Es como decir, pues qué chiste. Nomás un año me va a deber y ya el próximo año se lo tengo que perdonar. No, pues así no, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, ese es un pensamiento ¿qué? Perverso. Dice, guárdate. La palabra guárdate es cuídate. Es cuídate de no pensar en eso. Aléjate de ese pensamiento. En el original la palabra guárdate incluso habla como de un cerco, así de espinos. Imagínate que hay un cerco de espinos, antes no habría alambres de púas, pero imagínate que es uno de puras espinas y que te dice el Señor, no te acerques a ese pensamiento, ni se te ocurra atravesar tantito ese cerco, porque a mí no me gusta. Es como no desear que yo quiera perdonar a la otra persona porque pues yo voy a ser el más afectado, porque me va a quedar la deuda y me va a deber y lo voy a sacar libre y nomás un año va a trabajar para mí, pues qué chiste, ¿verdad? Y entonces Dios habla y dice, guárdate, cuídate de tener ese pensamiento. ¿A qué se refiere esta palabra? Versículo 10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Qué bendición es esto, ¿verdad? O sea, Dios te está diciendo, si tú te cuidas de tener ese pensamiento, en todo lo que emprendas, Dios te va a bendecir. Amén. O sea, si tú cuidas tu pensamiento, si en tu corazón siempre está el deseo de bendecir, no importa que no te haya pagado todo, no importa que tú los hayas hecho esclavos un año y que a la hora de la hora al próximo año los hayas tenido que hacer libres. Dice, no importa si en tu corazón fue hacer lo que dice legalmente, dice, yo en todos tus hechos, en todo lo que tú emprendas, yo te voy a bendecir. Qué padre, ¿verdad? Yo creo que Dios
Dice aquí en el versículo 11, porque nunca faltarán los necesitados en medio de la tierra. Repite conmigo, nunca faltarán los necesitados en medio de la tierra. ¿En cuál? ¿En cuál tierra? En donde yo habita. En donde yo habito. El punto para mí es, y yo quiero enfocarme en esta palabra, no tanto en lo económico. Porque en muchas ocasiones nosotros pudiéramos pensar, entonces sí le puedo pedir prestado a alguien, ¿verdad? O sea, no, olvídate de eso. Tú eres una persona de la que Dios habla de que tú vas a prestar y nunca vas a pedir prestado. Así dice la Biblia, ¿lo creemos? Ahora, yo quiero enfocar esta escritura en algo que Dios ponía muy fuerte en mi corazón con respecto a un profeta que conocía a Dios. Un profeta que sabía y conocía el corazón de Dios. Es más, Dios le hablaba tan claro. Era un hombre que conocía a Dios tan clarito que yo creo que es de los pocos profetas que yo puedo entender en la escritura que conoce perfectamente el corazón de Dios. Hay unos que a lo mejor tenían que esperar a que Dios les hablara. Hay unos que a lo mejor tenían que esperar a un momento de estar en comunión con Dios para que Dios les hablara. Pero este profeta a mí me llama mucho la atención porque es un profeta que conocía perfectamente el corazón de Dios. Dice la escritura en Jonás, capítulo 1, usted lo conoce a Jonás. ¿Sí sabe quién es Jonás? Bueno, si no lo sabe, lo va a saber quién es Jonás. Dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Versículo 6, dice, y el patrón de la nave, dice el verso 5, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7, dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Imagínense que se levanta Francisco Treviño, soy pastor, vengo de Tijuana, es mi tierra Tijuana. Dice el 9, dice, soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová. Le dijeron, fíjese bien, ¿qué haremos contigo? En el verso 11, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se había embrevecido más. Él les respondió. ¿Qué les respondió en el verso 12? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Tomadme y ¿qué? ¿Y el mar qué? Se os aquietará. Un profeta que sabía que era lo que tenía que hacer. No le preguntó a Dios, él sabía, échenme al mar. Esa es la solución, échenme al mar. No hay otra solución, échenme al mar. Y entonces los del barco
Empezaron a tratar de regresar la nave otra vez hacia tierra. Dijeron, ya no vamos para allá, vamos a tratar de regresar la nave a la tierra. Y entre más luchaban para regresar la nave a la tierra, más eran arrastrados hacia al fondo y empezaban a ser arrastrados y arrastrados hasta que dijeron, ¿sabes qué? Lo echamos, va para abajo. Y lo echan finalmente al mar. Aunque trataron de salvar a Jonás, Jonás sabía la respuesta. Yo no me voy a echar por mí mismo. Ustedes tienen que echarme a mí. Y Jonás finalmente lo echan. Y dice la escritura, ustedes ya lo conocen, que Dios envía un pez grande, muy probablemente una ballena grande, enorme, que dice que tragó a Jonás. Y yo te pregunto, si Jonás hubiera estado en un lugar tan cómodo, estando ya en el fondo de la ballena, en el fondo del mar, allá donde estaba dentro del pez, ¿tú crees que haya sido algo agradable donde estaba Jonás? Yo creo que no. Hemos visto, ¿quién ha visto las caricaturas de Pinocho, verdad? Donde de repente también la ballena se traga al papá de Pinocho y está con todo y la barca y hay una lámpara y todo, y Pinocho se le ocurre algo, quemar la barca, y la ballena le da como ganas de estornudar por el humo y los escupe, ¿verdad? Si no se la había visto, yo me acuerdo porque la vi de chiquito. El punto es que, imagínense, Jonás no estaba en una barca, lo que él estaba era lleno de lama, lleno de oscuro, sin mucho oxígeno, no tenía una luz, era oscuridad. ¿Dónde clamó Jonás? ¿Dónde pidió Jonás? ¿Dónde él pudo levantar su voz a Dios? Y muchos de nosotros podemos estar en nuestra vida, allí donde usted está. Usted puede estar en una ballena en el fondo del mar, no literalmente hablando, pero puede estar en una situación tan difícil y así de precaria, de una situación tan incómoda, tan mal, a lo mejor clamando a Dios. Pero déjeme le digo algo, Dios lo escuchó allí. Amén. Dios lo escuchó allí. Y Dios puso su atención. Y Dios no lo sacó inmediatamente allí cuando él duró 3 días y 3 noches. Imagínense que olía allí, cómo apestaba. Y para muchos hay situaciones en nuestra vida que a veces estamos y nos sentimos de esa manera, como en el fondo, como que Dios no me escucha, y situaciones tan difíciles que se presentan como adversas a mi vida, y que creyera yo que a lo mejor ya Dios se olvidó de mí porque no lo obedecí. Y hay cosas que pues cualquier otro pudiera decir, nunca vas a salir de allí. Pero imagínese, póngase a pensar tantito. Esa situación adversa que Jonás estaba viviendo allí en medio del mar, en el fondo, en el mar, allí en donde estaba la ballena, donde estaba el pez grande, se convirtió en una bendición para Jonás. ¿Cuándo? Cuando Jonás se arrepintió. Incluso ese lugar se volvió como una protección de Dios para Jonás. Yo no sé si usted lo ve, pero si hubiera sido como la historia de Pinocho, donde la barca, donde nomás los expulsa y los avienta, pues hubiera quedado en medio del mar Jonás. ¿Quién lo hubiera levantado allí? Sin embargo, Dios le ordenó al pez. Otra vez le repito, Dios le ordenó ¿a quién? ¿Qué le ordenó? Llévalo de regreso. Llévalo de regreso. Allí, donde yo te diga, ahí lo vas a aventar. Qué bendición, ¿verdad? No lo soltó en medio del mar, no lo vomitó ahí porque se sentía mal la ballena y lo vomitó. Dios le ordenó, repita conmigo, Dios le ordenó al pez que lo llevara seguro
no se lo vaya a comer a un tiburón que ande por ahí. Seguro, porque a ese lugar Dios lo había enviado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo pensar que de repente el lugar más incómodo, más que otra persona puede decir, nunca vas a salir de allí, Dios lo use para protegerme y para bendecirme, porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Cuándo? Cuando mi corazón ha cambiado y ha dicho, Señor, perdóname. ¿Ha dicho, Señor, qué? Perdóname. Creo que tú eres el único, creo que yo estoy mal, creo que aquí yo me equivoqué, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Estoy en medio de un problema tan difícil y ahorita, Señor, lo único que necesito es a ti. Y cuando tú y yo en ese momento, allí estoy clamando, todas las cosas, todas las circunstancias se vuelven para mí una bendición, porque Dios quiere lo mejor para mí. Eso debo de aprenderlo, ¿lo creemos? Una vez que sucede esto y que sale, la palabra de Dios viene en el capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, así como Tijuana. Amén. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjate bien, esta palabra, yo quiero que pongamos mucha atención aquí, porque hay cosas que están sucediendo en el mundo. Hay cosas que a lo mejor nunca antes las habíamos escuchado, que estas generaciones nunca antes las habíamos escuchado. A lo mejor en 1945, 1932 las escucharon porque fueron unas guerras mundiales y algo que se oyó en todo el mundo. Pero yo creo que del 1945 a la fecha, estas generaciones que somos tú y yo, nunca habíamos oído algo tan grande. Algo tan grande que por una causa algo haya sucedido, que tantas muertes hayan sucedido a nivel mundial por una sola causa. Pero ¿qué puedo ver yo aquí en Nínive? Es que Dios había traído un juicio sobre Nínive. ¿Por qué? Porque dice la palabra, comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Ok, dice, y los hombres, verso 5 de Nínive, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Qué sucede aquí? La ciudad estaba en un lugar donde Dios ya había visto la maldad. Y en muchas ocasiones nosotros podemos entender que hay situaciones que suceden en las ciudades, a lo mejor un terremoto, a lo mejor un tsunami, cosas por el estilo. Y yo pudiera pensar, ¿qué sucede cuando entra una ciudad en un juicio? Cuando esa maldad sube hacia como en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Llegó un momento donde Dios habla con Abraham y le dice, la maldad de Sodoma y de Gomorra ha subido hasta mí y caerá un juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había una maldad en Sodoma y Gomorra. Y finalmente cayó un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero no podía caer un juicio. ¿Por qué? Porque allí había ¿quién? Un hombre justo. ¿Cómo se llamaba? Lot. ¿Era sobrino de quién? De Abraham. Imagínense. Toda una ciudad en la que había un juicio, toda una ciudad enorme como Sodoma y Gomorra, era una ciudad, 2 ciudades tan grandes que iba a caer un juicio por la maldad que había allí. Y Dios no podía hacer nada porque allí había un justo. Aquí en este momento yo puedo entender que cuando hay una maldad en una ciudad o a nivel mundial, porque simplemente yo puedo pensar una cosa. Mateo 24 me habla
de los dolores de parto, de cosas que estarán sucediendo a nivel mundial. Guerras, rumores de guerras, pestes, muertes. Habrá muchas cosas, pero la iglesia será bendecida en todo eso. ¿Lo creemos? ¿Sí lo creemos? Ahora, porque viene un juicio, déjame le digo. Porque hay muchas veces que nosotros podemos entender que hay maldad en la ciudad. Y ese es el punto en que en muchos de nosotros debemos de comprender por qué suceden las cosas a nivel mundial. Porque hay un juicio a nivel mundial. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la maldad del mundo. A causa de la maldad del hombre. Fíjese lo que dice el capítulo 4, el último versículo. Porque cuando Nínive se arrepiente, dice la palabra que el rey hizo proclamar ayuno y los hombres se cubrieron de cilicio y todos empezaron a ayunar, aún a los animales y los bueyes les dijeron no gusten cosa alguna, no beban alimento, ni beban agua, ni coman alimento, y entonces clamen, dice, fuertemente a Dios. Versículo 11 del capítulo 4 dice la escritura, acompáñeme, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y no tendré yo, a ver otra vez todos juntos, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta escritura a mí me llama mucho la atención, porque esta parte donde dice que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no está hablando de adultos. Fíjese bien, dice, hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y entre su mano derecha. Esta parte de la escritura me habla a una referencia que habla tanto en Deuteronomio como en Isaías de gente pequeñita, de niños que todavía no disciernen entre el bien y el mal. Voy a pedir al del teclado que pase. Que no saben discernir entre el bien y el mal. Voltee para acá. Que todavía no saben discernir entre quién, entre el bien y el mal. Ahora imagínense, ¿qué sucede? ¿Por quién estaba viendo Dios? Por los pequeñitos. Y aquí dice la palabra, no tendré yo piedad, no tendré yo misericordia. ¿Qué me da a entender aquí? La ciudad grande, una ciudad grande, lo que estaba haciendo, su maldad de Nínive, lo que estaba afectando era la vida de ¿quiénes? De los niños. Y en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta que por las acciones que nosotros tenemos, quienes más son afectados son los pequeñitos. Quiero decirle algo. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la misericordia? La misericordia, déjeme le explico lo que no es la misericordia. Si Dios le ha prometido que le va a sanar porque usted está enfermo y le sana, eso no es misericordia. Si Dios le ha prometido que le va a prosperar y le prospera, eso tampoco es misericordia. Déjeme le digo lo que es la misericordia. La misericordia es que a pesar de las muchas cosas que yo estoy haciendo mal y que estoy sembrando cosas malas y que hay maldad en mi vida y que yo mereciera cosechar cosas malas por todo lo malo que he sembrado y aún así no recibo las cosas malas, eso es misericordia.
quiero decirle una cosa. Y el Señor me mostraba esta palabra para muchos de ustedes. Muchos de ustedes están viviendo situaciones tan difíciles en sus vidas, en sus familias. Pero déjame te digo algo. Dios ha tenido tanta misericordia de tu familia por ti. Porque a pesar de que tu familia pudiera estar haciendo tantas cosas malas, Dios ha detenido un juicio por amor a ti. Eso es misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Así como tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra por un justo, así como Dios tuvo misericordia de Nínive, así ha tenido misericordia de mí. ¿Por qué? Porque el hombre es malo en su naturaleza. El hombre hace cosas malas y un día vendrá un juicio. ¿Cuándo? No lo sé. Pero no estamos exentos. La Biblia dice que un día vendrá un juicio. Si tú estás ahorita pensando en que aún así estás en la iglesia y no pasa nada y sigues haciendo cosas malas, un día Dios te va a traer a juicio. Y ese día tú no le vas a poder decir al Señor, es que, Señor, no, va a decir el Señor, tú sembraste. ¿Por qué no pasaba nada? Porque había gente a tu alrededor de la cual yo tenía misericordia. No te enojes conmigo, perdóname, conmigo no te enojes. Aquí dice la palabra que un día vendrá un juicio en toda la tierra y yo quiero que Tijuana sea la mejor ciudad para vivir a causa de Comunidad Tijuana. Y si te lo tengo que decir ahorita, te lo digo ahorita. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios puede estar deteniendo un juicio contra esta ciudad por causa de nosotros. Amén. ¿Lo creemos? ¿Tenemos amor y misericordia? Amén. Así como que, ¿sí o no? Déjeme le digo algo. Dice la palabra, acompáñame a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos en Hebreos capítulo 10. Y el Señor me lo mostraba en la mañana, a lo mejor no vienen de los versículos allí, pero en Hebreos capítulo 10 dice la palabra, versículo 26. Si pecaremos voluntariamente, ¿lo lee conmigo? Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ¿qué? Pisoteare a quién. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El que me dio la vida eterna, por el cual yo soy santificado y por el cual he sido justificado y por el cual tengo vida eterna. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí es donde Dios me dice, ¿has sido lavado por la sangre de Cristo? ¿Has sido justificado? ¿Tienes vida eterna? Entonces, dice la palabra, tú eres una persona bien bendecida. Pero, dice el Padre, cuídate de pensar. Guárdate de pensar
de hacer misericordia con aquel que aunque te debe, no lo quieras bendecir. Que aunque te hizo algo mal, no quieras bendecirlo. Guárdate, cuídate de hacer eso. Y eso es lo que le dice a Jonás. Dice el capítulo 4 de Jonás, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía a Dios. Jonás era un verdadero profeta. Jonás sabía que Dios lo iba a bendecir. Jonás sabía que si él predicaba el anuncio que iba a destruir Nínive, Dios iba a tener misericordia, se iba a arrepentir el pueblo y él los iba a perdonar. Por eso dice Jonás: ¿para qué voy? Si ya se va a cumplir el año de jubileo, ¿para qué lo perdono? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué le digo? ¿Para qué le comparto? Entonces imagínate, ¿en qué caemos? ¿Qué le faltaba a Jonás si conocía a Dios? Una de las cosas que Jonás ya no quería era la misericordia. Él no quería la misericordia. Qué triste es no entender la misericordia. ¿Por qué? Porque Jonás, Dios le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ojo aquí con nosotros. ¿Cuántos en nuestra vida, a nuestro alrededor, nos hacen enojar? Y en vez de amarlos, en vez de llevármela en paz con él, en vez de amarlo, me enojo más. Y luego todavía me dice: pues si le pido al pastor, me va a decir el pastor que lo perdone. Mejor no voy con el pastor. Y si oro, pues Dios ya sé lo que me va a decir. Me va a decir que lo perdone. Sí. Pero yo prefiero la misericordia de Dios, porque sé que un día va a caer un juicio. Pero sé que por mí, en esta ciudad tan bella y tan hermosa, porque así la veo ya, y no por San Diego, que está aquí cerca, sé que aquí Dios va a traer su misericordia sobre esta ciudad. Y yo lo único que quiero es decirle: Señor, si en mí hay algo, yo quiero amor por ellos. Yo quiero que me des más amor por ellos, porque amor es lo que falta. Y si amor es lo que necesito, Señor, dame más de tu amor para amarlos y para amar a todos y cada uno de ellos. Ayer, saliendo aquí de los jóvenes, pudimos ayudarle a una persona que se accidentó aquí a unas cuadras. Terminamos de aquí la reunión de jóvenes, ya que se fueron los últimos. A 2-3 cuadras de aquí hubo un accidente. La camioneta se volteó hasta así, completamente una Suburban. Y le ayudamos a las personas, a 2 jóvenes que estaban ahí, que iban ahí en la camioneta. Oramos por ellos, los atendimos hasta que no llegaron los que los iban a ayudar. ¿Cuántas veces nos portamos tan indiferente ante otros? Pero lo que nos quita muchas veces es el enojo. Es porque me enoja que lo que otros hacen, eso me hace enojar a mí. Jonás hasta se deprimía por su enojo. Imagínate lo que un hombre pudiera
haber hecho. Porque Jonás no era ni de Nínive. Él había nacido en una tierra donde tenía todo. Él había nacido en un lugar donde toda la gente buscaba a Dios, servía a Dios. Pero cuando es enviado a esa ciudad y él proclama el mensaje de Dios, el pueblo se convierte a Dios, el pueblo clama a Dios, el pueblo se arrepiente a Dios, y él ahora no acepta eso. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo es que uno quiere misericordia de Dios, pero no quiere misericordia para otros? Necesitamos pedirle al Señor amor. Necesitamos arrepentirnos y decirle: Señor, enséñame a amar a aquel que no te conoce, para que te conozca. Enséñame a amarlo, para que Él te vea a ti, no que me vea a mí, sino que te vea a ti, que vea tu amor, que vea tu gracia, que vea tu misericordia. Dice la palabra, acompáñame a Gálatas, estamos por terminar, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el versículo 6. Estamos por terminar. Dice la escritura. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Gálatas 5:6, léelo conmigo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ¿qué? ¿Que obra por qué? Ok, yo te lo voy a traducir de otra manera. Yo te voy a decir, porque en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús lo que vale es mi fe, que obra ¿cómo? Por el amor. Mi fe que obra ¿cómo? Por el amor. ¿Tú tienes fe? Ok, dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Ok, ven Gabriel, córrele. Déjame te explico algo. Y aquí es algo que a mí el Señor me muestra. ¿Estamos? Si yo puedo entender que Jonás estaba muy a gusto y muy tranquilo aquí en su ciudad, había un espíritu malo en Nínive. Y ese espíritu malo estaba muy a gusto en Nínive. Él estaba a gusto haciendo lo que estaba haciendo en Nínive, porque pues allí él se paseaba, estaba feliz. Estabas bien feliz, a ver, tú así como que estabas bien feliz. Y cuando ese espíritu malo oye que Jonás va a venir a esa ciudad para dar un mensaje de parte de Dios, entonces él se enoja. De lo feliz que estaba, se enoja y viene contra Jonás. Y entonces cuando viene contra Jonás, ese espíritu malo, porque Jonás conocía a Dios, era un buen profeta, ¿qué hizo? Que cuando viene este espíritu malo a Jonás, de repente Jonás ya no quiere ir a Nínive. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Este espíritu es el que puede haber, no Gabriel, ¿verdad? O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Este espíritu que hay en la gente, que él pudiera estar teniendo ahí un dominio con ellos. Llámese familia, hermanos, amigos, trabajo, lo que tú tengas allí cerca de ti, están a gusto. Pero cuando Dios te habla a empezar a bendecir, lo primero que va a hacer es oponerse en contra tuya.
Y entonces tú lo primero que haces es: no, ¿para qué voy? Que al cabo pues ni me va a oír. No, ¿para qué voy? Que al cabo pues no me va a escuchar. O a lo mejor pues ahorita no hay tiempo. Y entonces yo me voy para otro lado. Entonces, ¿qué hace él? Se pone en el lugar. ¿Por qué? Porque lo voy a incomodar. Porque lo que él estaba haciendo feliz ya no lo va a seguir haciendo. Y sin embargo, Jonás, cuando le hace caso a Dios, llega a Nínive y ese espíritu se quita. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del pueblo. Había niños que aún estando en el vientre de su madre, Dios ya los consideraba como una bendición, como una persona que necesitaba la bendición de Dios, aún estando en el vientre de su madre. Donde ahorita la gente empieza a hacer tantas cosas a nivel mundial, quitando tantas cosas, quitando el amor, enfriando el amor. ¿Para qué? Para no poder alcanzar Dios eso. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que ahorita está feliz allí. Yo lo único que le pido al Señor: Señor, que aquí en Tijuana todo espíritu que está a gusto aquí, incomódalo, Señor, porque ahí vamos. Amén. Porque allí vamos, en el nombre de Jesús. Y vamos a creer, Señor, que tu misericordia, a pesar de que la ciudad siga así, todo lo que esté haciendo la ciudad, su misericordia estará sobre esta ciudad. Su misericordia está en tu familia por causa tuya. Su misericordia está sobre toda tu familia. Aunque estén haciendo cosas malas, Él está extendiendo su misericordia por causa tuya. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo no amar a nuestro Dios? ¿Verdad que sí? Ponte de pie y vamos a amar. Gracias. Yo creo que hay más cosas que pudiéramos decir, pero yo creo que este versículo lo resuelve todo. Dice, lo resume todo. La fe que obra por el amor. Repítelo conmigo: la fe que obra por el amor. ¿Quieres ver a Jesucristo? Si quieres ver a Jesucristo. ¿Alguien quiere ver a Jesucristo aquí? Ok. Voltea con el que está a tu lado. Ahí está Jesucristo. ¿Quieres darle un abrazo a Jesucristo? Dale un abrazo al que está a tu lado, si es tu hermano o tu hermana, que al cabo si estamos amando y si estamos abrazando, ¿es amando a quién? A Jesucristo. Dios es amor. Mi esposa decía: no es que mañana sea el día del amor, no, es que el amor, Dios no conoce el amor. Dios es amor. Y el amor debe ser algo que nosotros debemos de siempre tener, porque Dios es amor. Dios no conoce el amor, Dios es el amor. Amén. Es necesario arrepentirnos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Cierra tus ojos. Y hoy, si hay cosas que a lo mejor yo pudiera recomendar. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes. 18 jóvenes estuvieron aquí. Fue una maravilla porque oramos por ellos. Y así vamos a tener una reunión cada mes, bendiciéndolos. Papá, mamá, es el trabajo de la iglesia, no de los pastores, de toda la iglesia,
llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, involucrarlos en las cosas del Señor. Así es que involucrémonos al menos cuando hay reunión aquí. Yo sé que a lo mejor es un día más en los que los traes hasta acá, pero invierte en ese tiempo. Y joven, yo te digo a ti, no te cases con un Jonás, no te cases con un enojón. Joven varón, no te cases con una Jonasa. Porque su enojo puede llevar a no ver la misericordia de Dios. Dile al Señor que tú quieres ver su amor, quieres ver esa fe que obra por amor. Dile, aquí está mi vida, Señor. Perdóname, Señor.